Lectura del libro, La personalidad creadora. Técnicas psicológicas y liberación interior. Por Antonio Blay. Capítulo 21. El fenómeno de la identificación. Técnicas de desidentificación. Planteamiento del problema. Todos hemos constatado que en nuestra existencia práctica necesitamos constantemente movernos, interesarnos por las cosas, fijarnos objetivos por los que luchar con decisión, poner nuestra confianza en ciertas personas, tener la esperanza de nuestro triunfo en un aspecto u otro de la vida, etc. En otras palabras, tenemos la sensación de que para vivir plenamente necesitamos abrirnos a la confianza, a la ilusión, y adherirnos a determinadas ideas sobre nosotros mismos, sobre los demás y sobre la vida. Pero por otra parte, la experiencia nos enseña dolorosamente que, muy a menudo, las cosas no suceden como las teníamos previstas y que el entusiasmo, la confianza y la ilusión se convierten después con mucha frecuencia en causa de disgusto, de desengaño, de dificultades. Y de hecho, podemos comprobar que todas nuestras desilusiones y disgustos proceden de una forma u otra de frustración de nuestras ideas, esperanzas e ilusiones. Nos encontramos, pues, con que, si no ponemos entusiasmo en la acción, las cosas no marchan bien y nosotros mismos tenemos la sensación de no funcionar bien tampoco, y si nos entregamos con ardor e ilusión, a menudo después, por una causa u otra, nos llega el desengaño. ¿Por qué razón ha de ocurrir esto? ¿Y cuál debería ser, pues, la actitud correcta que tendríamos que adoptar? La solución negativa o neurótica consiste en cerrarse a toda espontaneidad afectiva y en protegerse detrás de una permanente actitud de encogimiento, desconfianza y escepticismo, pero ¿no habrá una solución mejor, más positiva y más de acuerdo con nuestras aspiraciones? Estos son los problemas que vamos a considerar en el presente capítulo. La identificación. El problema principal es debido al fenómeno de la identificación. Nos identificamos con las cosas que hacemos, con las que percibimos, pensamos, sentimos y vivimos. Nos identificamos, pero ¿qué quiere decir identificarse? Significa que uno confunde la propia realidad de sí mismo con la realidad de la cosa. Enseguida lo veremos más claro a través de ejemplos concretos. Nuestra identificación alcanza tanto a fenómenos externos como a internos. Primero, nos identificamos con lo exterior a nosotros, con las cosas que poseemos. Por ejemplo, nuestro traje es algo exterior a nosotros, se ha de cuidar, pero no pasa de ser un traje, no obstante, a menudo nos sentimos como si el traje fuéramos nosotros mismos. Si viene alguien y en un descuido nos lo mancha, o nos lo rompe, nos sentimos ofendidos, y muchas veces, no por el hecho material de que nos lo haya manchado, no por la inconveniencia, la incomodidad o el gasto que nos suponga, etc., nos sentimos ofendidos personalmente, como si nos hubieran manchado a nosotros, como si hubieran manchado a nuestro yo. Otro ejemplo muy corriente, vamos por la calle y alguien sin querer nos da un empujón. Lo más probable es que tengamos una reacción instantánea de enfado, el empujón de por sí no nos habrá causado daño, pero lo vivimos como una ofensa personal. Si a continuación descubrimos que el señor que nos ha dado el empujón es un amigo, inmediatamente cambia nuestra actitud. Quiere decir que en el primer momento viví mi derecho a la independencia, a la libertad de acción, extendiendo mi soberanía personal desde mi cuerpo a algo que es mi yo. Al darme el empujón lo sentí como si lo hubieran dado a mi yo, no a mi cuerpo. Todos sabemos con qué facilidad el que conduce un coche se identifica con el coche. Si otro, por maniobrar con descuido, le da un golpe y lo raya, etc., el conductor no reacciona de un modo racional, proporcionado, hay una reacción interna, violenta del yo que se siente molestado. Todas nuestras cosas, cuanto es de nuestra propiedad o de algún modo nos pertenece se convierten, en ciertos momentos, no siempre, en una proyección del yo. Si nos hacemos cargo de unas atribuciones en el lugar de trabajo o si las damos al personal que está a nuestras órdenes, por atribuciones entiendo un lugar, unas responsabilidades, un trabajo que hacer. A partir de aquel momento dichas atribuciones las convertimos en intocables para superiores y para subalternos, y si se modifican será algo así como poner el dedo en la llaga de nuestro yo, nos sentiremos heridos.
sobre todo si la modificación tiene un sentido restrictivo afectando a nuestro espacio o a nuestras atribuciones. Cuando entramos, al hacernos cargo de nuestro cometido, aceptamos lo que se nos da, pero a partir del momento en que nos hemos hecho a la idea de que es nuestro trabajo y nos desenvolvemos normalmente en él, esta idea se incorpora a la noción de nosotros mismos y vivimos cualquier cambio o interferencia no como una modificación que se hace en algo externo a nosotros, sino como si fuera una lesión a nuestro yo. Existe en nosotros una proyección hacia nuestras cosas. Todos tenemos algún lugar donde no queremos que nadie toque nada. No es precisamente porque guardemos allí secretos, cosas íntimas, sino por el sentido de propiedad, de que aquello es la extensión de uno mismo, de la propia persona. Segundo, no nos identificamos solo con estas cosas, lo hacemos también con todo lo que son fenómenos internos. Nos identificamos ante todo, con el cuerpo. La persona que tiene por ejemplo la idea de si es muy alta o muy baja, gruesa o delgada, llega a preocuparse tanto, como si su cuerpo, la forma de su cara, etc., implicara un yo más fuerte o más débil, como si el yo valiera más o menos según la forma de la nariz, de las orejas o según la estética. Nos sentimos disminuidos en nuestro valor intrínseco, nos vivimos de un modo atrofiado. No es una valoración de la cosa que tiene una imperfección, es una vivencia minimizada de uno mismo, como si todo el yo fuera imperfecto. Nos identificamos igualmente con nuestras sensaciones, que provienen del cuerpo, sean de dolor o placer. Cuando las siento, en aquel preciso momento, yo soy aquel dolor y todo lo miro y lo valoro en función del dolor. Del mismo modo nos identificamos con nuestros sentimientos. Cuando estoy entusiasmado por algo, soy aquel entusiasmo y no puedo aceptar que me lo nieguen o que me digan que es absurdo. Estoy identificado con mi sentimiento, para mí aquel sentimiento soy yo, y negarlo es negarme a mí. De idéntico fenómeno ocurre con nuestras ideas. Basta oír las discusiones que se suscitan en la vida ordinaria y veremos que la mayoría de las veces cada uno discute solo para defender su idea, porque en aquel momento la vive, no como idea que él tiene, sino como si fuera el mismo. Quizás en otra ocasión adoptará otro punto de vista sobre el mismo tema con igual entusiasmo. Fundamentalmente nuestro yo no es ninguna de estas cosas con las que nos identificamos, objetos externos, cuerpo, sensaciones, sentimientos o ideas. No lo es de un modo muy claro, muy evidente. Nosotros no somos las cosas, las posesiones, porque tanto si las tenemos, como si no, somos los mismos. No somos el cuerpo porque es algo que está en constante renovación. El cuerpo no es más que un proceso dinámico de materia que cae bajo la acción del campo vital, fuerzas centrífugas y centrípetas de nuestro nivel vital, que movilizan un proceso constante de asimilación y eliminación, de renovación de toda la materia. Por lo tanto, la materia que está en movimiento no soy yo, es algo que utilizo. Yo soy el mismo con este cuerpo que tengo ahora, que hace años. No soy las sensaciones, porque van y vienen, y yo continúo siendo el mismo. Tampoco los sentimientos, porque estos igualmente van y vienen. No soy las ideas, porque ahora tengo unas y después otras. Y sin embargo siempre soy yo quien tengo ideas o quien tengo sentimientos, o cuerpo, etc. La prueba de que yo no soy ninguna de estas cosas es que, si aprendo a observarme un poco, veré que en cada momento me adhiero a algo completamente diferente. Cuando estoy eufórico por algo, me adhiero al entusiasmo y en aquel momento veo todas las cosas bajo esta luz del entusiasmo, quedando todo subordinado a él. Si tengo una idea que me parece genial, me uno a esta idea y todo lo miro en función de ella. Otras veces siento un impulso vital muy fuerte y vivo. Este impulso es entonces lo más real para mí. Así voy saltando constantemente de un punto a otro, y en cada momento vivo cada punto como si fuera el más importante, como si él fuera yo. Cuando estoy adherido a una cosa, no puedo separarme de ella. Por eso, a la hora de hablar, de discutir, es tan importante ver a dónde ha sido mi interlocutor, porque no le podré hacer descender de allí, y, si lo logro, lo vivirá como una derrota, como un ataque personal. El hecho de que nos identifiquemos ahora con una cosa y después con otra, quiere decir que no somos ni lo uno ni lo otro.
Confundimos constantemente la realidad intrínseca del yo con las cosas, con los fenómenos que nos suceden, con los que vivimos y con los que experimenta el yo. Nuestra fuerte tendencia a la identificación nos envuelve en serios y frecuentes problemas, es la causa de todos los desengaños, desilusiones y preocupaciones, que provienen precisamente de una ilusión y un engaño previos. Cuando vivíamos confundiendo nuestra realidad y valor con una determinada cosa, sea la que fuere, entonces estábamos ya condenados al desengaño, porque nos apoyábamos sobre algo de por sí inconsistente, transitorio. Todo lo que existe tiene una naturaleza dinámica, está en un constante proceso de renovación, de movimiento, nada hay estable a donde podamos asirnos y vivir en completa seguridad. La única seguridad la hemos de encontrar en nuestra propia fuente de energía, el núcleo de nuestro yo. En el capítulo 12 quedó descrito el fenómeno por el que estamos proyectando continuamente nuestra noción de realidad en las cosas. La noción de realidad profunda que nos viene de nuestro núcleo de energías la proyectamos en las percepciones. El que ahora estudiamos es el mismo fenómeno de proyección de nuestra realidad en las cosas y fenómenos, incluso internos. Entonces era mi realidad prestada al personaje de una película, y vivía como si yo fuera él, me identificaba con él, confundía mi realidad con la suya. Ahora confundo mi realidad, mi fuerza con un fenómeno que me sucede, que es una emoción, un sentimiento, una idea. En todo momento yo soy el sujeto de las cosas que hago, no soy nunca las cosas que hago. Hay algo en mí que es el eje central del cual arranca todo lo que es acción, iniciativa, pero mi mente, como siempre que vivo en un nivel superficial, hace que no preste atención en primera persona a esta realidad central que soy yo, sino que solo me sienta yo en la cosa que hago. Me siento yo en el momento en que hablo y por lo tanto creo que yo soy mi inteligencia, o la idea que se me ocurre, creo que el yo es el hecho de que los demás queden convencidos, de que los demás me ayuden, me favorezcan, etc. Pongo mi yo en estas cosas. Consecuencia inevitable de esta confusión es que la persona depende de las cosas. Si confundo mi realidad con algo, evidentemente dependeré de este algo. Fenómeno paralelo al del yo-idea. La imagen que tenemos de nosotros mismos, el creer que yo soy esta imagen hace que tienda a verlo todo en función de dicha imagen, y toda mi actividad dependerá del yo-idea. Cada momento que vivo identificándome con una cosa, estoy todo yo condicionado por aquello con lo que me identifico. Si es con una idea, es decir, si esta idea la vivo como si fuera el yo, toda mi actitud quedará condicionada a defender tal idea y a demostrar que es cierta y que las de los demás no lo son o no lo son tanto. ¿Quiere esto decir que dejo de poder utilizar todas mis capacidades y recursos y quedo supeditado por el gesto inicial? Es este un problema de capital importancia personal y que nos afecta a todos. Uno de los ejemplos que ponen mejor de manifiesto a dónde puede conducir el fenómeno de la identificación es el de la persona de edad avanzada que se encuentra con que ya no es capaz de sostener el ritmo de trabajo que le exige su papel en la empresa, pero no puede ni por un momento aceptar la idea de no seguir desempeñándolo y dejar la empresa. Se vive a sí mismo en la medida en que realiza aquel trabajo, ha asociado su noción de realidad a sus funciones laborales. Y se encuentra con que van pasando los años, sus fuerzas declinan, no tiene la agilidad de antes, el trabajo tiende a ser cada vez más complejo, a exigir mayor esfuerzo, mientras él va perdiendo memoria, iniciativa, capacidad de lucha, etc. Al no poder renunciar, porque está identificado con aquella situación, y siente que depende de ella, se le plantea el problema de la edad como una bofetada de la vida, como un ataque personal. Son las personas que se aferran a sus puestos de trabajo y que, sin embargo, están ya totalmente incapacitadas, marchan ellas mal y hacen ir mal a los demás. Son las mismas personas que encuentran también gran dificultad para la delegación de atribuciones. Si pudiéramos descubrir, percibir de modo más directo nuestra realidad intrínseca, nuestro yo, estaríamos en condiciones de desprendernos de las cosas y podríamos empezar a manejarlas de verdad. La única forma viable de manejar las cosas es que las cosas para nosotros sean objeto, es decir, queden fuera de nuestro yo. Cuando creo que una cosa soy yo, no la puedo manejar. Para manejar algo he de tenerlo ante mí, ha de ser un no yo. Si yo,
Por ejemplo, me confundo con mis ideas, no puedo regular mi mente. Si me confundo con una situación personal, no puedo dirigir aquella relación personal. En general, estoy totalmente incapacitado para manejar las cosas con las que me confundo, he de estar fuera de ellas. Consiguientemente, en la medida en que consigamos descubrir, vivir nuestro yo, empezaremos a llevar las riendas de todas nuestras facultades, podremos encauzar nuestras emociones, no ser juguetes de ellas. Podremos barajar las ideas, las situaciones que se crean constantemente en la relación personal. Podremos manejarlo todo y no ser marionetas en manos del mundo exterior o del interior, por vivir identificados con el uno o el otro, siguiendo sus vaivenes en las variadas incidencias de nuestra vida. Es sumamente importante para el que quiera llegar a tener un rendimiento superior, que aprenda a desidentificarse. El mismo problema se repite con matices peculiares en los trabajos de equipo, de grupo, en colaboración. Todo trabajo de equipo, para que sea eficaz, exige que las personas que participan en él hayan trascendido sus problemas individuales, que sean capaces de pensar en un nivel superior de la mente, centrado sobre el asunto, no sobre el yo. Recordaré al lector que existe un nivel personal de la mente funcionando al servicio del yo, y otro nivel de la mente superior que tiene la capacidad de vivir las cosas por sí mismas, de modo impersonal. Pues bien, todo trabajo en equipo exige que cada uno de sus componentes haya actualizado, al menos en parte, este nivel superior. El que no lo ha conseguido está totalmente incapacitado para llevar a cabo una labor fructífera en equipo, se encontrará con que siempre, de modo inevitable, utilizará al equipo, al grupo, para su servicio personal, porque no puede pensar de otro modo. Como solo funciona en el nivel de la mente personal, por mucho que se esfuerce, o aunque tenga muy buena voluntad no podrá pensar si no es relacionándolo todo con su persona e incluso juzgará, valorará y manejará a los demás de acuerdo con esta escala de valores, lo que va a favor o en contra de su persona. Uno de los autores que han estudiado más detalladamente las fases del desarrollo, en nuestro crecimiento psicológico, es Kunkel. Según este autor, pasamos por 3 etapas. Primero, vivimos el periodo que podríamos denominar de conciencia de rebaño. Es la etapa infantil, en la que nos apoyamos principalmente sobre la conciencia del conjunto, nos sentimos inclinados a actuar por lo que hacen los demás. Nos vivimos seguros en la medida en que nos movemos dentro de un conjunto. Segundo, en la adolescencia aparece una nueva fase, la del nacimiento de la conciencia del yo individualizado. En el adolescente empieza a germinar la necesidad de sentirse él, de vivirse él, de pensar, juzgar y decidir por sí mismo, busca afirmar su personalidad. Pero se encuentra dentro de un ritmo que ha vivido hasta ahora, inmerso en un conjunto, y se suscita una lucha interior entre su tendencia anterior a apoyarse en el conjunto y la nueva tendencia que aparece, de vivirse él, de independencia. Solo puede vivirse a sí mismo como ser independiente en la medida en que se emancipa del conjunto. Ya para ello empieza a oponerse al conjunto, es la etapa tan normal, pero tan inestable, por la que todos hemos pasado, en que se experimenta una necesidad de protesta contra todo, contra la gente en general y especialmente contra los que eran antes más queridos. El adolescente no puede soportar ninguna caricia de su madre, protesta por cualquier motivo, necesita discutir las opiniones de su padre, aunque sea acogiéndose a la opinión más absurda, no es la opinión lo que le importa, sino su propia postura, necesita ir sintiéndose más a sí mismo y lo consigue tanto más cuanto más enérgicamente se opone al conjunto. Ahora, el conjunto, los otros, son considerados por el adolescente enemigos de su yo, de su crecimiento interior, de su individualidad, de su importancia. Tercero, cuando su yo se va desarrollando, va tomando posesión de sus propias capacidades, va viviendo en primera persona más experiencias, va incorporando al yo experiencia de un modo consciente más contenidos. Va sintiéndose también más fuerte, y llega a adquirir una plena seguridad de sí mismo como individuo. Normalmente, debería conseguir la maduración entre los 23 y los 25 años. Cuando ha adquirido esta plenitud, esta evidencia de sí mismo como individuo, con conciencia de su yo, y se apoya en sí mismo, y aprende a decidir, a actuar de verdad,
Entonces empieza a descubrir que hay otras personas y que estas otras personas son también un yo como él, empieza a vivir a los demás como otras personas individualizadas con un valor tan auténtico como el suyo. Está ya de lleno en la tercera fase que consiste en descubrir que los demás son personas como él, que no se le oponen, sino que forman todos un conjunto, un grupo de personas libres, independientes, maduras. Ha llegado a adquirir una conciencia de nosotros, y con ella la completa madurez psicológica. Podríamos decir que, normalmente, sea por conflictos internos, o por el escaso desarrollo de la mente, la mayor parte de las personas quedan detenidas en la segunda fase, de necesitar desarrollar, confirmar, asegurar su yo. No pueden todavía hacer un trabajo auténtico de colaboración, de entrega, que suponga adhesión a valores impersonales, porque aún tienen pendiente el problema de su propia evidencia, de su propia seguridad personal e individual, y mientras este yo individual no se viva del todo, no haya madurado, es imposible que uno pueda abrirse a los demás. Al escoger personas con las que se haya de formar sociedad o entrar en colaboración, del orden que sea, es imprescindible que uno aprenda a juzgar la madurez de las personas, seleccionadas, no por el grado de su inteligencia, cuestión aparte, sino por su desarrollo de la conciencia de sí mismos. ¿Hasta qué punto esta persona es capaz de pensar en función del conjunto? Tiene tal vez demasiados problemas personales sobre su propia valoración que le impedirán pensar de un modo objetivo en función del grupo, del conjunto, de la institución. Técnicas de desidentificación. Cuando todo lo expuesto se ve con luz meridiana, entonces se puede empezar a apreciar la importancia de adquirir esta emancipación interior, este descubrir, este vivir realmente lo que es el yo. No podremos conocerlo nunca a través de las ideas, a través de los sentimientos y sensaciones, a través de ninguna cosa concreta externa, porque el yo es el protagonista, el actor que lo utiliza todo, ideas, sentimientos, emociones, pero que permanece consciente, distinto y fuera de todo ello. El yo no es algo que se haya de apresar, que se haya de incorporar, desde fuera, porque el yo ya lo somos. Yo soy yo. No tiene que venir a incorporárseme de ninguna parte. Pues entonces, ¿qué es lo que impide que viva mi yo de un modo directo, que este yo, esta fuerza, este eje, este núcleo espiritual se integre con mi mente consciente, que tome conciencia de él, de mi yo? Sencillamente, mi actitud mental y emocional que está constantemente pasando de una cosa a otra. Nuestra mente funciona de un modo superficial y rígido. Es preciso que aprendamos a abrir más la mente y a profundizarla más. No hemos de hacer nada especial, porque el yo ya está dentro. Lo único que nos impide percibir de un modo directo e inmediato el yo es la multiplicidad de cosas que estamos haciendo sin cesar y con las que nos estamos identificando. En el instante en que dejemos de identificarnos con las cosas, que abramos y descansemos la mente y el estado de ánimo, pero que al mismo tiempo nos conservemos bien despiertos, en aquel momento aparecerá, surgirá la conciencia clara de lo que hay detrás de todo esto, yo mismo. 1. El problema consiste en poder detener el vértigo en cadena de procesos mentales, de imaginaciones, de ideas, de actitudes más o menos tensas y de estados emocionales que van subiendo y bajando como el agua en una caldera en ebullición, aprender a tranquilizarlo, aunque solo sea por breves instantes, y a permanecer con la mente abierta y relajada. Nos cuesta porque estamos acostumbrados a sentirnos despiertos en cuanto realizamos un esfuerzo y dormidos en la medida en que no hacemos esfuerzo alguno. Esta asociación del hecho de estar estirados y relajados con el dormir y el de estar tensos y preocupados por algo con el de ser conscientes, dificulta el que podamos concebir y hacer las dos cosas simultáneamente, estar tranquilos, relajados y al mismo tiempo bien despiertos. Al principio nos causará la sensación de que perdemos el tiempo, de que es inútil, pero se deberá a que estaremos notando la ausencia de los estímulos habituales. Aprendamos a permanecer así pocos momentos, 5 minutos, con la mente tranquila, despejada, y aparecerá algo ulterior, solemne, importante, más allá de las ideas, de las formulaciones concretas, que sentiremos que soy yo. 2. Existe otra forma de llegar al yo, no a través del silencio, sino a través del movimiento, de la acción. De hecho,
Todo fenómeno que vive en mí irradia de mí, parte de este yo. ¿Cómo llegar al yo por este camino? En lugar de estar pendiente solo del sector externo del fenómeno, abrirme para vivenciar más el aspecto interno de este yo. Siento, por ejemplo, emoción o ganas de salir fuera. Normalmente, solo percibo este aspecto, ir afuera, el hecho externo del fenómeno, pero si abriera más mi mente, si fuera más consciente de mí mismo, vería que estas ganas de salir fuera surgen del fondo de mí mismo, y, mirando hacia este fondo, me sentiría cada vez más cerca de mí mismo, hasta llegar un momento en que me sentiría yo, y, aparte, el fenómeno vital, emotivo, etc., que sale como un rayo de este centro. Cualquier fenómeno, el que sea, un pensamiento, una emoción, una acción física, todo nos puede llevar hasta el yo, a condición de que aprendamos a ir abriéndonos, a mirar más allá, a remontar la corriente, a ir siguiéndola hacia adentro. En pocas palabras, aprender a estar más despiertos para ir viviendo cada vez más arriba. Que cuando yo sienta ganas de hacer esto, que me dé cuenta de que hay un yo. Sentir más profunda esta resonancia y detrás de la resonancia emotiva vendrá la del yo, ir abriéndonos a cada fenómeno de modo que nos acerquemos cada vez más a esta fuente, a lo que es realmente el núcleo del impulso, de la idea, del interés, de la acción. Es un proceso de apertura mental. Lo mismo puede hacerse dinámicamente. Lo que uno puede realizar sin una excesiva preocupación por la acción, momentos de un paseo, de una lectura en plan recreativo, en el cine, minutos de espera en alguna sala para que nos reciban, innumerables ocasiones, pueden aprovecharse para ir tomando conciencia de que soy este yo que resuena dentro de mí. Como puede verse, siempre se trata de lo mismo, hacer que la mente se amplíe y vaya adentrándose hacia el origen. Sin abandonar el campo corriente de acción, la atención a las sensaciones, a la acción exterior y a todo lo que ocurre fuera, ir ampliándolo para que yo me vaya viviendo más a mí mismo, sea más consciente de lo que ya soy. Ejercicio de apertura, de gimnasia mental. Aprender a estar bien abierto y bien despierto mientras estoy viviendo. 3. Otro camino para llegar a la desidentificación consiste en cultivar los valores superiores, descubrir la realidad que hay en los niveles superiores y penetrar en ellos. En el momento en que llegue a un nivel de realidades superiores y las viva intensamente apoyándome en ellas, no me costará nada dejar las otras cosas personales, las emociones, los deseos, los miedos. Este camino se bifurca, podemos seguir la vía religiosa o la vía intelectual. La vía religiosa, en el nivel afectivo superior, utiliza el amor a Dios. Que comprenda que Él es un ser subsistente, por sí mismo, que está por encima de las contingencias, del vaivén de las cosas, que es inmutable y eterno, y que viva más y más su amor, su realidad y me apoye enteramente en Él. Entonces me será sorprendentemente fácil desprenderme de lo otro. En la medida en que viva con autenticidad una realidad superior, no me resultará difícil dejar las inferiores. Lo que cuesta es dejarlo todo, se nos hace imposible. No podemos suprimir toda identificación sin apoyarnos en algo, es preciso descubrir el núcleo del yo o una realidad de un nivel superior a la vida corriente donde poder asirnos. Y la vida religiosa nos permite apoyarnos en un nivel real y persistente. Todo lo que nosotros vivimos personalmente, emociones, sentimientos, estados fisiológicos, ideas, tienen siempre un ciclo de elevación y depresión, está sometido a un movimiento de altibajos, de flujo y reflujo. Por lo tanto, no podemos apoyarnos en lo que es tan inestable. Aparte de que, al fin, todo termina desapareciendo. Pero, incluso mientras dura, está sometido a variaciones, a vaivenes. Mientras que los niveles que trascienden a los puramente personales, el nivel afectivo superior, el mental superior y el nivel de la voluntad creadora, tienen una existencia siempre regular, una estabilidad total, que permite que uno se pueda literalmente apoyar en ellos encontrando un sostén auténtico, y pudiendo desprenderse de los demás. Si, en la práctica, estos niveles superiores no nos sirven de apoyo es solo porque no los vitalizamos. Para nosotros las ideas y los sentimientos de la vida corriente son tan importantes que nos preocupan, precisamente porque los estamos vitalizando y prestando constantemente atención y conciencia.
Y esta tensión hace que la energía con que los vivimos vaya aumentando. En cambio, solo pensamos y activamos esporádicamente los niveles superiores, y, naturalmente, sufrimos una aguda anemia en estos niveles, los vivimos con menos consistencia, con menos realidad que los de la vida corriente. Esta diferencia entre el vigor de unos y la anemia de los otros es producto exclusivo de la diferente circulación de energía con que los alimentamos a través de la atención. Si aprendiéramos a centrarnos en la noción de Dios con tanta frecuencia como lo hacemos en la noción de la gente que nos rodea, la noción de Dios tendría para nosotros una realidad y fuerza tan vivas como la noción de la gente y de las cosas materiales. Repetimos que la noción que tenemos de realidad depende exclusivamente de la cantidad de energía que movilizamos, a más energía, más intensa vivencia de la realidad de una cosa. El hecho de que durante parte del día y de la noche estemos solo pendientes de las ideas de las cosas, de la gente, de los problemas más triviales, de nuestras sensaciones, determina que esto tenga para nosotros un sabor poderoso de realidad, mientras que lo más elevado, aunque consideramos que cualitativamente posee una realidad más rica, cuantitativamente esa realidad no se ha expresado en nosotros, por eso a la hora de la verdad vivimos con mayor realismo los problemas de cada día, que no el mundo suprasensible que pueda haber allá arriba, en regiones psicológicas a las que apenas nos acercamos. Porque un nivel se vitaliza gracias a la atención que le prestamos, la atención canaliza la energía, y la energía hace que aquel nivel se desarrolle y que yo perciba cada vez más su fuerza, su realidad. Si aprendo a prestar sincera atención a las cosas religiosas de verdad, no solo pensar en ellas, sino vivirlas, sentirlas, establecer conexiones de todo orden con Dios, llegarán a tener para mí tanta realidad o más que todas las otras. Porque el nivel religioso es tanto o más real que los demás. Pero ahora no estoy facultado para verlo así, porque no he adiestrado mi visión en el nivel afectivo superior. A medida que piense y viva en él, la religión adquirirá fuerza y me servirá realmente de soporte. Otro tanto ocurre con el nivel mental superior, que es el nivel del conocimiento universal. Todos sabemos que existen verdades generales, pero estas verdades generales que poca utilidad tienen a la hora de resolver nuestros problemas. No nos sirven prácticamente para nada. A lo más para pensar, para especular, en un terreno teórico, quizás también para demostrarnos a nosotros mismos, con un poco de narcisismo, las ideas tan amplias que poseemos y los espacios dilatados por los que discurre nuestra razón. Pero, de hecho, ocurre exactamente lo mismo que en el nivel afectivo superior, el nivel mental, que me capacita para la visión de estas verdades universales, está completamente anémico, sin cultivar, y lo está porque no vivimos en él. Si aprendiéramos a centrarnos en él, a practicar la meditación, la reflexión de un modo sistemático en este nivel, no una divagación utópica o a impulsos de un soplo eventual de la inspiración, sino sistemática, con el mismo vigor con que llevamos a cabo las cosas de la vida diaria, entonces estos niveles se desarrollarían, tendrían una consistencia real y veríamos que el nivel de las ideas y verdades universales es un mundo más real que este mundo concreto de las pequeñas ideas, pues en rigor, todo este mundo de las ideas concretas se nutre del de las ideas universales, es una temporalización de aquel. Uno de los hombres que en nuestra época han cultivado de modo más directo los procesos de interiorización y concienciación del yo, es el Yogi Ramana Maharshi. Explica el cómo llegó a esta vivencia interior. Cuando tenía 16 o 17 años, estando en su casa, de repente experimentó la evidencia de que él tendría que morir algún día, y esto le indujo a dramatizar la situación en que un día se encontraría. Se tendió en el suelo y se dijo, no respiraré, ni pensaré, ni haré nada, bueno, ahora ya estoy muerto, ¿y qué es lo que está muerto? ¿Qué es? ¿Qué soy yo? A través de una vivencia muy profunda de esta situación, llegó a la evidencia interior de su yo, más allá de los fenómenos. Después, Ramana dejó su casa y se retiró para centrarse más en su hallazgo y llegar a la plena saturación de esta vivencia. Al cabo de algún tiempo lo encontraron en una cueva rodeado de escorpiones y él estaba allí, inmutable, meditando, sin que le hicieran daño.
Al final, la gente, que en la India tiene una inclinación especial a buscar santos, se alborozó por haber encontrado uno. Le cogieron, le bajaron a la ciudad y le pidieron que les enseñara. Él continuaba completamente indiferente. Pero al cabo de algún tiempo empezó a dar orientaciones a las personas que querían llegar a la misma liberación. Todo lo que él les recomendaba era, lo único que debéis hacer es formularos la pregunta ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? Buscar realmente quién es este yo. No se trata de afirmar si soy esto o aquello, es buscar la fuente. Del mismo modo que en algunos puertos se tira una moneda en el agua y algunos bajan al fondo para recogerla, y luego se la quedan, así habéis de entrar vosotros en el interior de vuestra conciencia y formularos la pregunta, ¿quién soy yo?, hasta llegar a tomar contacto con este núcleo central que es el yo. Todas las demás prácticas que podáis hacer solo valen si ayudan a conseguir la respuesta a esta pregunta. Que esta sea vuestra única labor de investigación, la autoinvestigación. Es algo que puede hacerse. Preguntar quién soy yo, pero no contestarlo de un modo intelectual, sino buscar, sentir este yo que hay detrás, sentirlo y penetrarlo con la mente. En el momento en que la mente se ponga en contacto con este nivel profundo, vendrá la comprensión, la iluminación, que es solo este simple contacto entre el yo y la mente. Puede parecer muy elevado. No digo que sea fácil, pero tampoco es nada imposible. Puede conseguirse. Es cuestión de trabajar. Y trabajar en esto es trabajar para multiplicar indefinidamente la capacidad de rendimiento externo y la capacidad de vivir con paz interior. Lo que es no depender de las ideas, no depender de la situación exterior, de ningún vaivén de las cosas, vivir directamente. No apoyarse en las cosas, sino utilizarlas. Realmente equivale a un nacimiento con el que se empieza a descubrir la realidad de sí mismo más allá de las ideas, nacimiento a un orden completamente nuevo. Los efectos que produce son notabilísimos. Primero, proporciona una gran paz, una inefable tranquilidad interior, y en segundo lugar, tema del presente capítulo, la capacidad de poder manejar a voluntad las ideas, los estados emocionales, las más diversas situaciones personales respecto de la gente y del mundo exterior. A veces, suele parecer una seria objeción el decir, si me desidentifico de las cosas, si suprimo la ilusión que tengo puesta en las cosas, en mis objetivos, en la realización de mis deseos, entonces ¿quién hará nada? ¿Qué estímulo tendré para trabajar, para mejorar, para progresar? Esta pregunta parte de la idea que tenemos de que, para vivir, necesitamos siempre un estímulo externo o exteriorizado. Tal idea se debe a que, hasta ahora, la mayoría de las veces es precisamente un estímulo externo lo que nos hace funcionar, y observamos que la persona que no tiene la ilusión de llegar a algo, no hace nada. Entonces deducimos, a quien no tiene ilusión, le falta móvil de acción. Las cosas nos estimulan hacia el futuro en la medida en que hay en nosotros insatisfacciones del pasado. Anteriormente hemos dicho que toda la fuerza que tiene para nosotros la idea del futuro proviene de la carga sin actualizar del pasado, de todo lo que quiere exteriorizarse en mí para llegar a normalizarme, a completarme, a saldar mi cuenta. Por eso necesito un objetivo en el futuro aunque este objetivo después lo vaya cambiando, o renovando. Pero lo necesito y la ilusión de conseguirlo me hace vivir. Es un espejismo. En realidad, no lo necesitamos, la sensación de necesidad es solo producto de las cargas del pasado no liquidadas. Por otra parte, la persona que aparentemente vive sin esta ilusión no es que esté limpia, sin represiones procedentes del pasado, sino que existe en ella un bloqueo incluso de la ilusión. Las represiones han cerrado un círculo en cuyo centro vive inmovilizada, no puede hacer nada. Pero fuera del dilema entre tener ilusiones o no tenerlas por un bloqueo afectivo, existe otra solución, precisamente la correcta, haber descargado todo lo que pesa en el interior, no depender del futuro y estar abierto interiormente. Entonces, con toda seguridad, no precisaré ningún estímulo artificial, ninguna idea del futuro para vivir de un modo activo, de un modo creador, porque el mejor estímulo, el único auténtico es la vida que se expresa en mí, la vida misma que me da el ser,
la vida que me hace existir en todos mis niveles, la vida que dinamiza mi biología y me produce hambre y ganas de moverme, apetencias de toda índole y toda suerte de expresión vital. Esta misma vida que estimula mi mente y me provoca curiosidad, necesidad de comprender las cosas, la que estimula todos mis niveles espirituales y materiales y cuyo efecto es que yo disfrute haciendo cosas, creando, proyectando, expresando todas mis capacidades. La vida en mí es el estímulo primordial que irradia en todas direcciones. En el momento en que deje de depender de falsos estímulos, empezaré a sentir el verdadero estímulo, el que no falla, porque es el mismo que me hace vivir y que puede alcanzar su máxima expansión a través de todo mi ser. Todos mis niveles funcionarán sin trabas respondiendo auténticamente al estímulo de la vida en mí, viviré cada situación del todo, con entusiasmo, porque la vida es siempre acción, afirmación, es siempre positiva. A la persona que aprende a vivir centrada en el verdadero yo y abierta a la vida, lo único que no le faltarán serán estímulos. Cambiará, sí, la naturaleza de estos estímulos. Las cosas que antes le ilusionaban, no le llamarán ahora la atención, pero empezarán a aparecer otras nuevas y éstas responderán a su verdad, a su naturaleza, a sus aptitudes, a su verdadero papel en la vida. Se dará cuenta entonces de que ya no es el autor, el protagonista y único responsable de la propia vida. Empezará a realizar que la vida es algo que le está empujando y dirigiendo, descubrirá que la vida es una inmensa realidad que le está conduciendo con suma inteligencia, poder y bondad, a veces, aun a pesar de sí mismo, en todas las situaciones, grandes y pequeñas, de su existencia. Que su verdadero bien y su plenitud residen en permanecer cada vez más unido a ella con una profunda atención, apertura, entrega y adhesión, y en colaborar activamente con sus emociones poniendo sin reservas las propias facultades y capacidades al servicio de quien realmente pertenecen, de la vida, y de Dios, que en el fondo es su único sujeto y protagonista.